Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso, el canal de la Unión, le agradece su participación. Lo invitamos a que se quede con nosotros en este momento. Inicia esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación. Y bueno, el objetivo de esta reunión es poder llevar a cabo las comparecencias, las audiencias públicas de los aspirantes, así como los criterios que se podrán considerar para la elección de los aspirantes a ocupar el cargo de consejeros honorarios dentro del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Tenemos una lista de 19 aspirantes inscritos que estarán, pues teniendo esta audiencia pública en el transcurso de las siguientes horas aquí en las instalaciones del Senado de la República por 20 minutos cada uno para poder explicar el tema y para poder explicar cuál sería su función en caso de ser electos. Iniciamos. Esta va a ser una sesión larga en la cual vamos a desarrollar todas las audiencias públicas de estos 19 aspirantes. Sí quiero reiterarle a ustedes, ofrecerles una disculpa pública por lo ocurrido el día de 20 minutos antes de que iniciáramos esta reunión de Comisiones Unidas. Recibimos un escrito de la Vicepresidencia de la Mesa Directiva diciendo que no autorizaba la celebración de esta reunión de trabajo. No obstante que el propósito es dictaminar sobre un tema fundamental, del cual, por cierto, estamos tarde en términos de la propia legislación en materia de telecomunicaciones. Pero afortunadamente hoy que no hay día de sesión, no tenemos que pedir permiso a nadie. Podemos entonces hacer esta sesión, concluir con las audiencias y también proceder a dictaminar. La dictaminación será sobre la idoneidad o no de los aspirantes, pero sobre todo presentar nosotros como Comisiones Unidas un listado con los 9 nombres de quienes consideremos que tienen o cubren de mejor manera el perfil, porque probablemente los 21 puedan cumplir con los requisitos de la convocatoria, pero habrá necesariamente que escoger a los 9 que, en opinión de estas Comisiones Unidas, por mayoría, pues cubren de mejor manera el perfil que se está buscando, para que sea el pleno, sea el día de mañana, si así lo autoriza la Junta de Coordinación Política, pues que podamos entonces ya pronunciarnos sobre si se aprueba o no esta lista. Sí, también quiero reconocer y agradecer a nombre de todo el Senado de la República el interés de quienes están aquí participando, porque estos son cargos honoríficos. Aquí no van a cobrar remuneración alguna por participar en este Consejo Ciudadano. Esto habla de un interés absolutamente auténtico y natural por fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Y eso me da muchísimo orgullo, me da muchísimo gusto, y por eso doblemente nuestra disculpa por lo ocurrido el día de ayer, y doblemente nuestra gratitud por estar aquí interesados en participar en este proceso. Así, sin más preámbulos, y sí les comento, miren, en los términos de la convocatoria, tendrá cada uno de los participantes hasta 5 porque se consideran aptos para participar en este Consejo Ciudadano. Y después de esa intervención de no más de 5 minutos, si alguna senadora o senador tiene alguna pregunta que formular, lo podrá hacer, y entonces, dependiendo de cuántas preguntas haya para cada uno de los participantes, ya definiremos si es pregunta o respuesta o si se contestan en bloque, pero que de ninguna manera pase de 20 minutos la participación de ninguno de los aspirantes o candidatos a ocupar estos puestos en el Consejo Ciudadano. Así pues, comenzamos en primer término y le damos la bienvenida al maestro Fernando Antonio Mora Guillén para que haga su exposición. Adelante. Gracias, buenos días. Agradezco a todos la oportunidad que nos da el Senado de la República de participar en este foro. En la llamada sociedad de la información, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la consolidación de la cultura y la formación de las sociedades, en sus aspectos democracia, política, familia, educación y los valores cívicos, entre otros. Los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, concesiones otorgadas por el Estado a particulares, utilizan casi la totalidad de sus espacios al entretenimiento y desde luego privilegian
un enfoque comercial. Como negocios son entendidos y como negocio de su comportamiento. En la actualidad, los medios públicos pueden y deben comprometerse a fortalecer un mejor espíritu democrático, lo que constituye un rol importante al proporcionar acceso y participación a la vida pública. Basta agregar que para el cumplimiento de las funciones, la UNESCO determinó las siguientes condicionantes: universalidad, diversidad, independencia y diferenciación. Varios años después, estos pronunciamientos no solo son elementos a refrendar, sino que debemos comprender ahora las condiciones que impone la era digital, que propone nuevas formas de comunicación y de transmitir información. Así, los medios públicos, instituciones en función del Estado, hoy en día deben proporcionar un nuevo rol entre ciudadanos y gobiernos, en un mundo más competitivo y globalizado como lo impone la era digital. A diferencia de las cadenas comerciales, los medios públicos no están en función del rating o de las ventas digitales para la promoción de empresas privadas. Deben enmarcar sus acciones en función del ámbito informativo, cultural y educativo, según sea el caso para el que fueron constituidos. En este punto hay un grave rezago, que es menester atender y resolver, sobre todo si aceptamos el hecho de la importancia que tienen los medios públicos en el ámbito de la construcción de ciudadanía. Los datos son contundentes. En 2008, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informó que solamente el 25% de la población consume algún tipo de canal público y cultural, mientras que el resto opta por empresas privadas. Bajo estos principios rectores, fundamento mi participación en el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Claridad en la misión, una concepción ética profunda de los más vastos y generosos fines de los medios públicos, y desde luego la convicción precisa de que estos deberán generar contenidos que propicien elementos de culturalización ciudadana y social, que fortalezcan el espíritu nacional, la identidad como nación en un mundo globalizado y sobre todo la pluralidad y el respeto como valores que propicien la unidad nacional. Mi participación estaría orientada a fortalecer los principios legales que rigen la vida nacional y la convivencia. No podría ser diferente. Se tendría que fundamentar la actividad en una sana revisión y puntual aplicación de los contenidos que quedaron plasmados en la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. No hay otra misión que los medios públicos se conviertan en una herramienta para fortalecer la integración y la igualdad de nuestra sociedad, consolidando los procesos formativos, enfocando sus contenidos en producciones propias o mediante el uso de creadores independientes con producciones que, siendo sencillas, tengan la calidad necesaria para difundir nuestra cultura y los procesos de desarrollo de nuestra nación, con políticas editoriales objetivas, oportunas y veraces que nos lleven a consolidar a los medios como órganos del Estado y no del gobierno en turno. Por más de 8 años, en distintas etapas de mi ejercicio profesional, he tenido una estrecha relación con los medios públicos, al participar en procesos logísticos y de coordinación en el diseño de contenidos para transmisiones especiales, intervenir en distintos foros de consulta pública, rediseño y lanzamiento de espacios informativos, objetivos y veraces, hasta el diseño y ejecución de un programa educativo a distancia, como lo es el telebachillerato. Mi paso por distintas áreas de la administración pública me permite entender la complejidad que implica la contratación de empleados bajo el esquema freelance, que por años se ha usado en los medios públicos con las irregularidades administrativas y legales que ello implica. No entender las condiciones administrativas internas que viven los medios públicos es una forma de no conocerlos. Desde la Junta de Gobierno del IMER, de Notimex, de LOPMA, de Canal 22, de Radio Educación, el Consejo de Radio y Televisión y posteriormente como director general de Televisión Educativa, he contribuido en procesos de simplificación de trámites o gestionando recursos para medios públicos. Entre 2012 y 2014 impulsé el trabajo conjunto entre los medios del Estado para buscar una coordinación editorial con contenidos objetivos y veraces que fortalecieran las audiencias y las preferencias del público. Conozco la situación particular de los medios públicos en México. Sé que se han desarrollado más como medios del gobierno mexicano que como medios de Estado. Sus barras de programación se concentraban en difundir mensajes de la administración en turno y la promoción del presidente de la República y los programas sociales de moda, sin mediar ningún ejercicio ya no crítico, sino al menos de contexto. Los problemas no quedan ahí.
Como medios del Estado se ha omitido fortalecer el nacionalismo, la cultura y consolidar los procesos educativos y formativos. Sí hay casos de éxito, como la telesecundaria, surgida en el año 68, programa educativo que vinculó a los medios electrónicos con procesos formativos, primer caso de éxito en Latinoamérica y a nivel mundial, pero desgraciadamente es uno más de los episodios aislados. Los retos que esperan a los medios públicos en México se hacen inminentes. Ya no se puede postergar la articulación de esfuerzos y de un programa serio de acciones y evaluaciones prácticas y educativas es imprescindible. La ruta debe comenzar cuanto antes, con claridad, con convicción, con conocimiento de la problemática. No hay espacio para la curva de aprendizaje. Tomar la iniciativa es una responsabilidad de todos que no podemos eludir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando Mora. ¿Alguna pregunta de alguna senadora o senador? Bueno, de no ser así, muchísimas gracias por su participación y estamos en contacto. Gracias. Bien, a continuación invitamos a que haga su presentación el maestro José Miguel Domínguez Camacho. ¿Se encuentra con nosotros? Javier, de hecho, siendo una sesión pública, pídele a todos los que ya estén aquí presentes y que van pasando, pueden estar, pueden presenciar, ¿no?, las audiencias de todos los demás, pues es público este asunto, ¿no? Y así sirve que vamos ahorrando. Es el maestro José Miguel Domínguez Camacho, ¿eh? Bien, muchísimas gracias, bienvenido al Senado de la República, a esta reunión de Comisiones Unidas. El formato es 5 minutos de presentación y después las preguntas que pueda haber aquí de mis compañeros y compañeras. Correcto, señor senador Lozano. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Señoras senadores, señores senadores. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta audiencia pública, que servirá de base para que determinen ustedes quiénes serán los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Como es del dominio público, los poderes ejecutivo y legislativo federales trabajaron en 11 ambiciosas reformas estructurales con el propósito de sentar bases firmes para impulsar el desarrollo nacional, así como también para atender una amplia diversidad de temas pendientes de la agenda pública. En este sentido, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión definió nuevas reglas y trazó nuevas instituciones con el propósito de impulsar la regulación y el desarrollo de los medios de comunicación en el país. En el marco de esta reforma, se creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, cuyo principal mandato es asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, así como la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz. Para asegurar su independencia y la calidad de su programación, el sistema debe contar con el apoyo de un Consejo Ciudadano, cuyo mandato principal es el velar que el propio sistema se conduzca con una política editorial imparcial y objetiva. Un gran propósito. El reto que tiene frente a sí el sistema y quienes aspiramos a formar parte de su Consejo Ciudadano no es sencillo, debido a los desafíos que la radiodifusión enfrenta en una época en la que los medios digitales presentan una seria competencia, tanto en contenidos como en la facilidad de acceso y reproducción. En este sentido, en lo que respecta a los contenidos, el sistema debe poner especial énfasis en promover la creación de contenidos de alta calidad, siempre cuidando la independencia, imparcialidad y objetividad en las políticas editoriales, que conciten el interés de la población en demandar la oferta de los programas que el sistema ofrezca. Para atender genuinamente las necesidades de las audiencias en materia de contenidos, es fundamental identificar los temas que la gente quiere ver y escuchar, por lo que considero que una de las tareas inmediatas del Consejo, una vez constituido, debe ser promover los mecanismos de participación ciudadana para conocer sus propuestas. Por parte del acceso, el sistema debe reconocer a los medios digitales, protagonistas de este nuevo escenario mediático, como aliados para desempeñar mejor sus tareas, por lo que deberá trabajar para propiciar un encuentro que le permita al sistema ser un organismo moderno, flexible y sensible,
que logre la convergencia entre las funciones tradicionales de los medios con los de la era digital y así atender las necesidades de una audiencia cada vez más segmentada y cada vez más exigente. Posicionar al sistema de radiodifusión frente a las cadenas de radiodifusión privadas no debe ser vista como un reto, porque su vocación, fines, recursos y motivaciones son muy distintas. En todo caso, los contenidos de los sistemas de radiodifusión públicos y privados deben ser concebidos como parte de la oferta a la que tiene derecho la población. No obstante esta complementariedad, los contenidos del sistema deben conciliar el entretenimiento y el fomento de los valores cívicos y de formación ciudadana que promuevan la integración nacional. Hacer esto de manera atractiva representa una valiosa oportunidad para que los medios de radiodifusión públicos se demuestren a sí mismos y a la sociedad que es posible captar la atención de las personas y abordar temas del interés público. Por estas razones, es relevante que en la integración del Consejo Honorario de este sistema, el Senado considere la complementariedad que debe haber entre los consejeros para que el capital humano que representan los consejeros se sume al de los servidores públicos del propio sistema. Mi participación como consejero honorario se centraría en lograr que el trabajo y las actividades del sistema se orienten en cumplir a cabalidad con sus principios rectores enumerados en el capítulo 3 de la propia ley, entre los que destaca la promoción de la ciudadanía, el conocimiento de los derechos humanos, las libertades y la difusión de los valores cívicos. Que los mexicanos profundicemos nuestros conocimientos y conciencia en estos temas es una condición indispensable para que los cambios económicos, políticos y sociales que actualmente tienen lugar en México puedan ser canalizados por las vías institucionales y los cauces jurídicos que los mexicanos nos hemos dado. En toda democracia, los medios deben ser conductos para la participación y expresión ciudadanas. El sistema de radiodifusión del Estado mexicano no solo debe servir para informar a la población, sino que debe ser un espacio privilegiado para el debate y el intercambio de puntos de vista. Señoras y señores senadores, las circunstancias por las que atraviesa México en la actualidad presentan desafíos que deben ser atendidos de manera rápida y con precisión para evitar que estos problemas crezcan y deriven en retos más complejos. Para actuar frente a estos desafíos, las instituciones del Estado mexicano necesitan de la participación activa de sus ciudadanos, porque es en ellos en quienes tienen efecto los resultados de los aciertos o desaciertos de las políticas públicas. Son ellos quienes pueden decir si una iniciativa está funcionando o no, y la actitud que pueden asumir frente a los problemas públicos es determinante para el buen éxito de las labores de las instituciones públicas. El sistema público de radiodifusión debe ser un punto de encuentro en donde las necesidades de los mexicanos por hacer escuchar su voz cuenten con opciones de espacios para este propósito, pero también debe ser un foro al servicio de las instituciones del Estado para que éstas puedan comunicarse con la ciudadanía. En este sentido, con el apoyo del sistema se pueden hacer grandes aportaciones para promover el compromiso de los mexicanos con los grandes temas de la agenda nacional y despertar la conciencia de nuestros conciudadanos para que se asuman como sujetos de derechos y obligaciones, haciéndoles comprender que un derecho individual es un triunfo político de la mayoría y que ejercer derechos es una forma de ejercer libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel Domínguez Camacho. ¿Alguna intervención o pregunta de alguno de los asistentes? Bueno, de no ser así, le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Entiendo que el maestro José Beñaki Alzugaray no está, ¿verdad? No, bueno, entonces vamos a, los que por alguna razón no hayan podido llegar exactamente ahora por algún problema del traslado de sus estados o ciudades de origen, vamos a continuar con el siguiente. Tenemos a la doctora Carmen Patricia Ortega Ramírez. ¿Está con nosotros? Aquí, por favor. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, pues aquí lo dejamos pendiente, ¿sí? Tiene usted 5 minutos para hacer. Sí. Bienvenida, gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad que me brindan para venir a exponer, explicar mi interés de participar en el Consejo Ciudadano del nuevo Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Por primera vez en la historia de la radiodifusión en México, estamos frente a la posibilidad de tener un verdadero sistema público de radiodifusión. Y lo digo porque la reforma constitucional y la ley específica del Sistema Público de Radiodifusión brinda, entre otras,
3 condiciones esenciales que lo hacen posible y que nos permitirán lograr esta construcción de un sistema público de radiodifusión. Entre ellas están la estructura de gobierno, el reconocimiento que hace la ley a la diversidad, a la pluralidad, a la calidad y a la independencia editorial de sus contenidos, y en tercer lugar, la participación social en la conformación del Consejo Ciudadano. Como parte de mi trabajo de investigación, he estudiado diversos modelos de comunicación pública en Europa y en América, y puedo afirmar que en la mayoría de los casos en que estos modelos han sido exitosos por su presencia social, por su influencia cultural, por su independencia editorial, ha sido porque tienen todos ellos consejos con participación ciudadana y estructuras de gobierno donde las decisiones se toman de manera colegiada. Esto hace la diferencia en los sistemas de radiodifusión pública. La participación social en la revisión, supervisión, asesoramiento incluso en la toma de decisiones de gobierno de los medios públicos es un valor esencial del servicio público. He conocido también de cerca la radio y la televisión pública. He tenido la oportunidad de participar en el Consejo de Programación del Instituto Mexicano de la Radio, en el IMER, y también he sido miembro del Consejo de Administración del Canal 22 como miembro suplente. He también participado y trabajado en la elaboración de políticas de programación, en este caso para los medios de la Universidad de Guadalajara. Por todo ello, puedo decir que he conocido de cerca estos medios y sé de las limitaciones y de los alcances que estos medios y sus consejos pueden tener. Una de las principales limitaciones que han tenido algunos de estos medios es su supeditación a las agendas burocráticas, políticas o muchas veces a los intereses personales de los funcionarios, me refiero básicamente a los medios en manos del gobierno. Estoy convencida que el nuevo sistema del Estado mexicano puede hacer la diferencia en materia de radiodifusión si actúa de manera autónoma. Por ello será muy importante la participación que pueda tener, el papel que pueda tener el Consejo Ciudadano que ustedes designarán. Este Consejo solo tiene facultades de opinar, de asesorar, de proponer, pero 3 de sus miembros formarán parte de la Junta de Gobierno y estos 3 consejeros tendrán voz y voto en la toma de decisiones que orienten la labor del medio público. La realidad actual está definida por la diversidad y por la pluralidad social, cultural, política y étnica. Una de las tareas de este Consejo será proponer a la Junta de Gobierno las reglas que garanticen la expresión de esta complejidad social. Ahí tendrán uno de sus principales retos. Será importante que no se conformen solo en asignar segmentos de la programación a grupos étnicos, a grupos con diferentes ideologías políticas o a la diversidad sexual. Será muy importante que logren tener una visión integral de la diversidad a lo largo de toda la programación, porque así es la realidad. Otro reto del nuevo sistema del Estado será contribuir a formar una opinión pública más crítica y reflexiva y mejor informada. El Consejo deberá trabajar en los criterios para que el medio proporcione información veraz, oportuna y equilibrada que contribuya al debate informado, tan importante para nuestro país, y al pensamiento crítico. Una política editorial independiente respecto a intereses económicos y políticos será la mejor manera de que el sistema público de radiodifusión adquiera legitimidad frente a la sociedad. El marco jurídico que rige el sistema de radiodifusión del Estado lo contempla como un medio de contenidos generalistas. Junto a la difusión de la cultura, junto a su labor de información, está también la del entretenimiento, y ahí también hay muchas formas de potenciar y de relacionar, de vincular el sistema con la sociedad.
Es en los contenidos de la programación donde se materializan los compromisos que asumen los medios públicos frente a la sociedad. Por ello es importante que al proponer y evaluar contenidos y proyectos de programación, el Consejo Ciudadano tome en cuenta que hoy las audiencias se encuentran más segmentadas, son más activas y exigentes. A la complejidad que implica una sociedad activa y plural, hay que sumar las nuevas exigencias del desarrollo digital y tecnológico. Termino. Los medios públicos solo podrán salvaguardar su condición de servicio en la medida en que se garantice su autonomía e independencia con respecto al poder político y siempre que no se le subordine a los valores y presiones del mercado. El Consejo tendrá que propiciar que la programación del sistema público de radiodifusión contribuya a enriquecer las perspectivas que las audiencias tienen de la realidad. Me he limitado solo a las posibilidades, dejo fuera las limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De veras, muy amable por su participación. ¿Alguna pregunta que se quiera formular al exponente? Bueno, sí, senador, por favor, adelante, senador Flores. Muchas gracias. Una muy breve. Usted mencionó al final de su exposición la importancia de la convivencia de los medios públicos en el nuevo entorno digital. Sí. ¿Cuál es su visión o cuál debe ser el papel de los medios públicos en este entorno, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, hay gente que declara incluso recientemente que pues a la televisión en realidad le quedan pocos años de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted un medio público de aquí a 30 años, por ejemplo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, aquí habría que resaltar varios elementos que tendríamos frente a la creación de este sistema o que tenemos frente a la creación de este sistema. Uno, la creación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano nos devuelve a los mexicanos la posibilidad de tener un medio nacional. Hoy en día ningún sistema público de radiodifusión tiene un alcance nacional por la vía del sistema abierto de transmisión. Dos, no podemos pensar en los modelos tradicionales de la televisión y de la radio. Me parece que si queremos que este medio haga la diferencia en el ámbito nacional y en el ámbito regional, tenemos que pensar que no se va a limitar a su proyección por la vía de la televisión pública, en el caso de la televisión, y en la radio pues también tendrá que explotar las otras alternativas. ¿Qué voy con esto? Hoy por hoy es muy importante los contenidos. En los contenidos tenemos la posibilidad de establecer la diferencia y la valoración de lo que puede implicar una televisión pública en la información, en el entretenimiento, en la difusión de la cultura, en la formación de la sociedad en sus valores cívicos, sociales. Esto ayuda muchísimo a la cohesión social. Tenemos que pensar que estos medios deben tener la posibilidad de producir contenidos para distintos soportes digitales. Hoy las audiencias, pues lo mismo pueden decidir a qué horas ven y qué contenidos y dónde los ven. Y los medios públicos no se pueden quedar al margen de eso, porque si no será volver a invertir dinero, tiempo, calidad. Tenemos de veras esfuerzos muy interesantes en materia de producción de medios públicos que muchas veces se quedan en la marginalidad. Tenemos que pensar en medios que ocupen un lugar protagónico en el caso de la televisión abierta, y por otro lado, medios que tengan la posibilidad de acceder a otros soportes a través de sus contenidos. Yo he propuesto en algún momento, ¿por qué no pensar en un Netflix de contenidos de medios públicos? No sé si respondí su pregunta. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, de no ser así, le agradecemos mucho su presencia. Buenas tardes, doctora Carmen Patricia Ortega. Cuando llegue el maestro Alzugaray, me avisan para que entonces pueda tener su turno. A continuación vamos a escuchar, le damos la bienvenida a la profesora María Elvira del Coral Castillo Cepeda, por cierto, paisana poblana. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Tenemos 5 minutos, Coral, por favor, para una participación inicial. Sí, senador, muchas gracias. Honorables miembros de la Junta de Coordinación Política, de las Honorables Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación del Senado de la República.
Desde su nacimiento, a principios del siglo XX, la radio y la radiodifusión han generado una especie de dicotomía entre aquellos simpatizantes de la radio pública y los partidarios de la radio comercial. Ambos grupos sostenían que una no puede existir al mismo tiempo que la otra. Al representar durante los últimos 13 años a un grupo radiofónico comercial, estoy convencida que no solamente la radio pública en México es posible, sino que es una necesidad para cubrir los vacíos culturales y sociales que la radio comercial no puede atender y garantizar así el derecho al servicio de la radiodifusión tal y como lo establece nuestra Constitución. Desde mi punto de vista, siempre y cuando existan regulaciones legales claras, seguridad jurídica para los inversionistas y un entorno democrático, ambas radios, la comercial y la pública, deben coexistir y crecer conjuntamente, fortaleciendo de esta manera el desarrollo democrático de nuestro país. La nueva ley del Sistema Público de Radiodifusión nos otorga las herramientas necesarias para alcanzar el ideal de la radio pública mexicana. Ni comercial ni estatal. La radio pública tiene su única razón de ser en el servicio público. Se dirige a cada uno en calidad de ciudadano, fomenta el acceso a la vida pública y la participación en ella, desarrolla conocimientos, amplía horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender al mundo y a los demás. Así define el Consejo Mundial de la Radio y Televisión de la UNESCO a la radio pública. Pero si su única razón de ser es el servicio público, entonces, ¿qué es el servicio público? Mientras que en la radio comercial es el mercado quien en última instancia determina el tipo, volumen y tiempo de los programas a emitir, y los radioescuchas son vistos como consumidores cuya función principal es participar en la programación y la publicidad para adquirir los productos y servicios anunciados, las emisiones de servicio público le dan a su audiencia el tratamiento de ciudadanos que forman parte de un Estado-nación y cuyo interés la radio pública representa. Esto es, la radio pública busca difundir y eventualmente alcanzar los fines propios del Estado. No se deja llevar por el mercado o la moda. Sus objetivos no son finitos. Sus resultados son a largo plazo. La radio pública busca divulgar el conocimiento, los derechos humanos, la igualdad, la equidad, los valores cívicos, la cultura, en fin, los principios plasmados en la ley del sistema y la Constitución. Son estos principios los que la mueven y fundamentan. En conclusión, y sustentando en la documentación antes expuesta, así como en mi experiencia particular en los medios de radiodifusión, mi participación como consejera honoraria del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano estaría basada en hacer posible la convivencia entre dos formas de hacer radio, la comercial y la pública, respetando en todo momento el cumplimiento de los principios rectores de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, para mantener siempre el espíritu público y sin fines de lucro del mismo, alejándolo de la tentación de la comercialidad que por la naturaleza propia y el tamaño del sistema se convertiría en una competencia desleal y abrumadora contra el resto de la radio comercial del país. De esta forma, se garantiza el principio constitucional de competencia efectiva en la radio. Mi participación se centraría en atender de forma profesional y proactiva los vacíos que nos muestra la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales de Conaculta y acercar al radioescucha a un contenido de calidad mundial,
acorde a los principios rectores del sistema y del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguna pregunta o comentario de los asistentes a doña Coral Castillo? Bueno, pues de no ser así. Muchas gracias. Gracias nuevamente por su participación. Con permiso. Buena tarde. Estamos yéndonos, digamos, fijamos un horario pensando en que sí se podrían consumir quizás 20 minutos por cada intervención, considerando algunas preguntas, en fin, y pues no está viendo tales. Entonces estamos yéndonos un poco más rápido, por lo cual yo les pido que tengamos la flexibilidad de que si terminamos con un participante, no ha llegado el siguiente, pero ya llegó otro, pues que vayan pasando como ¿les parece? Para que vayamos desahogando la agenda. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué pasó? No. Bien, a continuación vamos a, espero que esté presente con nosotros ya, el licenciado José de Jesús Hernández Torres. Bienvenido, licenciado. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Coral Castillo. Gracias. ¿Cómo estás, Raúl? Ay, ando cayendo aquí. Bueno, buenos días. Acudo ante ustedes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria de la Junta de Coordinación Política para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El Estado mexicano, como garante fundamental de la libertad de expresión, tiene un rol determinante al normar, desarrollar, fortalecer e innovar los medios y tecnología de información, comunicación y radiodifusión. A través del IFETEL se desarrollarán y multiplicarán las opciones para los radioescuchas y televidentes. La convocatoria está en marcha. En esa situación más competitiva, no cabe duda de que los medios enriquecerán sus contenidos y se aplicarán a defender, conseguir e incrementar sus participaciones en el mercado. Sin embargo, aunque la nueva competitividad entre concesionarios tendrá efectos positivos en la cantidad de opciones, calidad de los contenidos y sus transmisiones, así como en la disponibilidad y costos para los usuarios, el desarrollo de estos medios tiene y tendrá como meta legítima la comercialización, las utilidades financieras y la competencia por el mercado. La radiodifusión pública, a través de los medios actuales y futuros, al desligarse de objetivos comerciales, tendrá otros contenidos programáticos, que contribuya a los valores democráticos y a la pluralidad política, cultural y social de los mexicanos, que promueva la educación, el servicio social, la participación ciudadana, refuercen los valores nacionales y regionales y fortalezca nuestra identidad, que transmita diversión y entretenimiento con inteligencia, con información veraz y objetiva y en las transmisiones noticiosas oportuna y contextualizada. La nueva ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, con base en el texto vigente a partir de agosto del 2014, sistematiza, ordena, jerarquiza y le da cauce, límites y proporciones a los medios actuales y futuros de radio y televisión de las dependencias o entidades de la administración pública. Con base en lo anterior, en el futuro próximo, el sistema tendrá un efecto equilibrador en los medios de radiodifusión entre los objetivos del mercado y los objetivos sociopolíticos, educativos y culturales del Estado mexicano. El hecho de que una parte significativa de la radiodifusión mexicana tenga objetivos sociales no comerciales representa un enorme potencial de utilidad para la población, a la vez
que muestra un mayor cumplimiento de las obligaciones del Estado. Para que este sistema cumpla con eficiencia y eficacia los objetivos que dicta la ley, serán determinantes, entre otros, los siguientes factores. A. Cobertura geográfica con calidad de imágenes y sonido. B. Fácil comprensión de los contenidos programáticos. C. Pertinencia. Comunicar a los que lo requieren donde más necesario resulta. Explorar, por ejemplo, la posibilidad de un canal exclusivo dedicado al público infantil y juvenil. D. Llevar a cabo una estratégica vinculación con la cinematografía nacional e internacional, seleccionando las producciones que coincidan con los objetivos del sistema. E. Calidad de producción y continuidad. Los contenidos que habrá de comunicarse solo tendrán impacto social verdadero si cuentan con atributos de calidad y se conjugan con los siguientes elementos. Primero, aprovechamiento de las experiencias exitosas de los medios públicos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeros. Segundo, robustecimiento de la participación de la sociedad con robustecimiento de la participación de la sociedad con la meta de que se vea reflejada en los medios del sistema, es decir, que adopte al sistema como algo propio para su servicio real. Adicionalmente, los factores de producción, adquisición de material, intercambio en el país y en el extranjero, el aprovechamiento y desarrollo de talentos creativos y la innovación en las actividades humanas y en el uso de la tecnología de la información y comunicación de vanguardia serán vitales para el buen desempeño del sistema. Para cumplir sus objetivos y evaluar su grado de capacidad y pertinencia, el sistema deberá contar con una retroalimentación permanente de sus receptores. De esta manera, será necesario establecer desde el principio de actividades un mecanismo constante de consulta a la audiencia por todos los medios necesarios. Interacción con las tecnologías de información a través de Internet, en cuanto a necesidades de los receptores, muestreos electrónicos, redes sociales normales y especiales y multiplataformas, etc. Cuantificación y seguimiento de la audiencia por número, localización y tipo de hogares receptores. Y encuestas y estudios cualitativos de comportamiento y opinión de la sociedad receptora. Requiero reportar para concluir. A través del apego de la nueva ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, con la configuración de una Junta de Gobierno y un Consejo de Ciudadanos con ideas y proyectos claros, con capacidad para aprovechar los grandes recursos humanos y materiales ya existentes en el sector público del Gobierno federal, y a base de una visión humanista e innovadora, capaz de reconocer los valores universales y destacar los regionales y nacionales, el sistema tendrá éxito en su desarrollo y aceptación social y podrá garantizar sustentabilidad sociopolítica y financiera. Así, la meta será que la radiodifusión pública mexicana resulte informativa, formativa, con inteligente entretenimiento y ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Hernández Torres. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdónese, muchísimas gracias por su presentación. Gracias. Buena tarde, licenciado. Tenemos al doctor ¿no ha llegado? No ha llegado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿Héctor Cervera está? ¿Don Héctor Cervera no está? Ah, Enrique Lascano. Okay. Bienvenido, don Enrique, don esta presentación. Muchas gracias, senador. Adelante. Señoras y señores senadores, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones. Hoy México es otro. Es un México distinto al de ayer y al de antier. Y mañana será distinto al de hoy.
Nuestro país vive la dinámica cotidiana del cambio. Ella, la nación y todos los mexicanos en su conjunto. Tengo más de 30 años de trabajar en los medios públicos, lo he hecho prácticamente en todos. Y he podido ser testigo de cómo durante estos años se han ido consolidando, no solo como una opción mediática, han ido construyendo al paso de los años una vocación clara de servicio, un trabajo hipotecado al interés de una sociedad que reclama espacios propios, que no estén sujetos a lógicas comerciales. La creación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano aparece en el espacio de los medios públicos por una voluntad histórica y con una clara y obvia tarea. Vivimos un México que nos muestra a diario su naturaleza plural y que nos regala en su compleja construcción lo mejor de nosotros mismos. Necesitamos una radio y televisión más cercana, que se escuche y que escuche, con todas las posibilidades que hoy ofrece la tecnología. Es decir, llegar a más y llegar mejor, una suerte de federalismo mediático. En este México cabemos todos. Esa es la condición sine qua non del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. La radiodifusión pública tiene que ser la arena donde se muestre lo mejor de nosotros, las mejores expresiones de nuestra esencia. Somos una tierra rica en mujeres y hombres inteligentes. Quienes estamos en los medios tenemos la obligación de mostrar las mejores expresiones de nuestra realidad. Así, la cultura, el deporte, la ciencia y otras manifestaciones del quehacer humano tendrán en esta institución espacios sustantivos para su desarrollo y exposición. Los países se miden a través de distintos termómetros. Algunos de los países con una larga tradición democrática tienen medios públicos muy consolidados, Francia, Inglaterra, Italia, y quizá esto obedezca a que en estas naciones los medios públicos nacieron primero y después los privados, exactamente al revés de la historia de nuestro país. Señoras y señores senadores, en este terreno parlamentario se han construido los cambios a las normas que harán de nuestro país una nación distinta, diferente. Aquí se han dado los debates para cambiar el rostro de México. Transformaciones en campos diversos de la realidad nacional. Esta legislatura será histórica por muchas cosas, entre otras porque dotó al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano de una norma jurídica moderna, incluyente, plural y con reglas claras que garanticen la promoción y difusión de contenidos que nos acerquen, que nos reúnan en un espacio de alteridad respetuosa donde nos encontremos a la mitad del camino. Para algunas personas, como su servidor, esta mera posibilidad de dirigirme a ustedes en este recinto representa en mi biografía un timbre de orgullo. Trabajar en un proyecto como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano sería un privilegio. Acompañar las preocupaciones de difundir nuestros valores nacionales, empujar una visión sólida de los derechos humanos, formar parte de un consejo que promueva los diferentes y plurales rostros del arte, recordando siempre que existen mexicanos y mexicanas que requieren ser integrados a este proyecto, que obligadamente reconocerá a minorías y a grupos con necesidades específicas. He tenido en mi tarea el privilegio, mi tarea cotidiana, de platicar o entrevistar a muchos integrantes de esta soberanía. En realidad, lo único que respalda mi dicho es mi propio trabajo. Creo en los medios públicos, creo en sus bondades, creo en su lógica, creo en ellos como una polea de transmisión para acompañar a una sociedad con contenidos inteligentes y lúdicos. Creo en la independencia editorial porque nos acompañamos en mi cotidianidad laboral. Diría por último que es el momento histórico de los medios públicos. Creo que este sistema, con el apoyo de ustedes, de profesionales del terreno mediático, de quien dirige esta institución y de un Consejo Ciudadano, pondrán sin duda a tiempo el reloj mediático de los medios públicos de nuestro país. Hoy los medios públicos representan el territorio natural de la pluralidad, del debate inteligente y propositivo que, como en un juego de espejos, nos presenta la realidad de nuestro país. La creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano es una irrupción histórica en México y representa un antes y un después de los medios.
El participar desde la modesta realidad de su servidor será, como lo dije antes, si es en este sentido su decisión, un orgullo y privilegio. Muchas gracias, señor senador. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, don Enrique. A ver, tenemos a la senadora Marcela Torres y Cristina Díaz, y yo también quiero hacer una pregunta después, el senador Puente. Adelante, Marcela, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo por su exposición. Me gustó muchísimo. Muchas gracias, senador. Y hacerle una pregunta puntual. Desde su criterio, ¿cuáles serán los 3 principales retos que enfrentará este Consejo Honorario Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión? Gracias, senadora. Mire, yo creo que no hay mucho para dónde hacerse, senadora, en ese sentido. Me parece que yo le decía que tenía más de 30 años de trabajar en los medios y me parece una enorme pertinencia el trabajo que hicieron ustedes. Y digo que no hay mucho para dónde hacerse porque me parece que la norma y el mandato de ustedes ha sido muy claro. Me parece que la propia ley es el sendero que obligará a quienes se involucren en el trabajo del Sistema Público de Redacción del Estado mexicano en las tareas que le han sido encomendadas. Yo hablaría de independencia, yo hablaría de pluralidad y de pertinencia, senadora. Me parece que hoy México requiere de espacios donde se escuchen todos. Somos un país con muchos rostros, somos una gran nación, pero es un gran mosaico, senadora. No podemos decir que los mexicanos del sureste son iguales que los del norte. Nos une este sentido y estos vasos de comunicación de un mismo rostro que es México. Pero sin duda tenemos necesidades diferentes. Tenemos que atender a todas esas voces, a estas voces pequeñas, a este México que nos habla al oído, pero que a veces nos grita también, ¿no? Necesitamos darle espacios a las expresiones artísticas, a las expresiones científicas, a las culturales, a las cinematográficas, al debate público, al debate plural. Yo creo que mantener esta lógica, esta independencia de criterios, no hipotecarlos a visiones comerciales. Yo venía pensando hace un rato que venía para acá, ¿qué tan importante sería para una televisión privada transmitir un concierto de los Niños de la Montaña de Oaxaca, que son maestros de la música? O a lo mejor un concierto de Plácido Domingo. Seguramente la lógica comercial se iría por el lado de Plácido Domingo. Pero estos muchachos, estos niños, al igual que los artesanos y los artistas plásticos, tienen derecho a que se escuche su voz. Dice, es una voz para todos, dice el lema del sistema. Y yo diría, todos con una voz. Que todos tengan una voz en este sistema, porque todos merecen ser escuchados, no solamente porque se financia este proyecto con dinero de los mexicanos, senador, sino porque es momento de que los medios públicos atiendan a estas, a veces grandes, pero muchas veces pequeñas voces. Gracias a usted, senadora. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, don Enrique. La senadora Cristina Díaz, sí está amable. Gracias, senador. Sin duda tenía esa pregunta yo y le da una respuesta muy clara a la senadora Marcela en cuanto a lo que representa cada una de las entidades federativas con el propósito de promover esta formación educativa, cultural y cívica que representa un mosaico de culturas nuestra sociedad. Yo le preguntaría qué acciones se deben de tomar para facilitar el debate político en las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales que también representa esa pluralidad en la sociedad mexicana, pero que también, sin duda, hay un tema muy importante. ¿Cómo vamos a darle los espacios y los contenidos para asegurar que las personas con capacidades diferentes no están fuera de este escenario y que sin duda también cómo usted promovería a través de este consejo el fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres para contribuir a eliminando la discriminación que todavía se sufre en la sociedad y que se padece? Mire, hace usted una pregunta muy interesante que yo le agradezco, senadora. Yo en mi trabajo cotidiano tengo espacios donde se expresan estas minorías, ¿no?
habla usted de las personas con capacidades diferentes. Yo tengo cada semana un representante de una de estas organizaciones. Me parece que habrá que acercarse, habrá que hacer un trabajo de acercamiento con estas organizaciones que representan estos espacios. Hay un 10% en el mundo de personas con capacidades diferentes. México no es la excepción. Y estas personas tienen efectivamente capacidades diferentes, pero me parece que tienen muchas cosas que decir. Tienen expresiones artísticas, culturales, intelectuales, científicas. No solamente atenderlos, digamos, en la lógica mediática diferente, ¿no? Hacerles llegar, por supuesto, contenidos que vayan directamente a traer un beneficio, sino que ellos nos aporten, senador. Sí, dejar de pensar que nosotros somos los que tenemos que acercarles un recurso, ¿no? La televisión, la radio, sino permitir que ellos nos acerquen lo que tienen que decirnos. Sí, me parece que tendría, y yo me comprometería, en caso de que sea su decisión, de elaborar en el Consejo, de tener un acercamiento directo con las instituciones más importantes, más representativas de este 10%, pero que es un 10% importante y sustantivo en el Estado mexicano. Gracias a usted. Muchísimas gracias, don Enrique. El senador Carlos Puente, si es tan amable. Muchas gracias, senador presidente. Don Enrique, muy bienvenido sea usted a Senado de la República. Muchas gracias, senador. En su exposición habló de democracia, de pluralidad, de un sistema de radio más cercano, de llevarlo a algo similar a un federalismo mediático. Me gustaría conocer su opinión puntual de cuál sería el papel de este sistema público de radiodifusión para el fortalecimiento de la pluralidad y de la democracia en nuestro país. Mire, senador, le agradezco mucho su pregunta. Yo creo que una expresión de la pluralidad es esta, senador. La arena legislativa, la arena parlamentaria. Me parece, yo hablaba de la figura del juego de espejos. Si nosotros en un sistema público de redacción del Estado mexicano no somos capaces de reflejar la realidad nacional, no estaríamos haciendo bien esta tarea. Me parece que hoy en el país hay una expresión maravillosa de la pluralidad que enriquece el debate, que ayuda, que nos orienta. Y uno de los ejemplos más claros es el territorio parlamentario. ¿Cómo fomentar la pluralidad que evidentemente va a tener una repercusión en nuestra vida cotidiana? Porque finalmente las sociedades son un reflejo de su Estado, de su gobierno, de sus empresarios, de sus obreros, de sus dirigentes. Me parece que fomentar con académicos, con actores políticos, con quien tenga algo que decir, que nos ayude, no este pleito del que estamos cansados los mexicanos, ¿no? Este pleito sin propósito, sino este debate de altura de miras, este debate para entender que en la diversidad de opinión podemos los mexicanos encontrar puntos de coincidencia, ayudar a cerrar filas en torno al proyecto que querramos, al proyecto que quieran las mayorías. Pero es tiempo de México, es tiempo de la diversidad, de la pluralidad, de entender que las discusiones estériles no nos llevan a ningún lado, como no nos han llevado nunca, porque la maestra ha sido gran historia en esto. Ahí están los espacios. Yo creo que quien preside este sistema tiene muy claro que se tienen que abrir a todas las corrientes que tengan algo importante que decirle a los mexicanos, algo que aportar en el debate, porque no solamente es importante, sino nos hace falta, senador. Nos hace falta. Los saltos cuánticos que han dado las sociedades han sido a través de encontrar en la pluralidad los caminos que lleven a un país a sendas mejores, de crecimiento económico, de modernidad, de estado de bienestar. Así es que yo le diría, desde mi muy modesta y personal participación, en caso de que tuviera yo la oportunidad de participar, que sería una de las preocupaciones, no solamente porque es necesaria, sino porque la requerimos para crecer los mexicanos. Gracias a usted. Muchísimas gracias, don Enrique. Su tocayo, don Enrique Burgos, por favor. Adelante. Muchas gracias, señor presidente Lozano. Licenciado Lascano, en cierto sentido las respuestas han sido prácticamente vinculadas a lo que le quiero preguntar. Es cierto que la pluralidad es un factor ineludible y yo diría es un privilegio, es un beneficio, es un atributo de nuestra sociedad. Somos plurales en el ámbito lingüístico, cultural, étnico, religioso, político, ideológico, pero ¿cómo identificar a través de la radiodifusión
el vehículo que integre, cómo fortalecer la identidad nacional independientemente de la diversidad. En otras palabras, cómo esa pluralidad sintetizarla para que nuestros estilos, nuestra historia, hábitos, costumbres puedan prevalecer en el tiempo a pesar del ámbito de competencia internacional en todos los órdenes. ¿Cómo contribuiría la radiodifusión para apuntalar la identidad mexicana? Gracias, senador. Viene usted de un estado donde los mexicanos depositamos los anhelos del primer movimiento social del siglo XX, que fue la Revolución Mexicana, y me refiero a la Constitución del 17 en Querétaro. Viene usted de este estado y creo que primero orientarnos a través de lo que nos marca la propia ley, la propia norma. Vivimos hoy en un mundo, dejamos de ser una ínsula, senador, y vivimos en un proceso de globalización donde efectivamente se puede correr el riesgo de perder la identidad, de perder el sentido de pertenencia. Quizá porque no solamente se globalizó la economía. Hoy vivimos un mundo donde se han globalizado tendencias, formas de mirar al mundo, geovisiones, visiones muy personales. Y efectivamente dice usted una cosa muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia? Me parece que ahí el quid será los contenidos que podamos enviar a los distintos públicos, pero hipotecados a una visión nacional. Uno de los mandatos que dan ustedes en la ley es preservar los valores nacionales. Hace unos días, recién el lunes, tuve la oportunidad de asistir a la ceremonia de cremación de bandera. Me tocó conducir la ceremonia y debo decir que me emocionó enormemente ver a los niños sumados a esta visión cívica de respeto a nuestros símbolos patrios, a nuestra identidad, a nuestra historia. Vengo de esta generación donde teníamos esta clase de civismo, donde entrábamos a la escuela con las notas de la marcha de Zacatecas, donde rendíamos honores los lunes. Me parece que se está haciendo y tenemos que seguir insistiendo en recuperar y afianzar nuestros valores nacionales. Las sociedades, senador, históricamente cuando están en crisis, se refugian en sus raíces y en su cultura. Me parece que recuperar para nosotros, para estas generaciones y para las que vienen, este sentido de mexicanidad, no de un patrioterismo, de un nacionalismo y de una mexicanidad, nos vendría bien a todos. Gracias a usted, senador. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo solo quiero hacer un comentario, si me permiten. Primero decir que haya una competencia desleal en todo esto, porque además de la gran experiencia que tiene don Enrique Lascano, pues es conductor y se nota, ¿no? Entonces, tiene una enorme facilidad para comunicar. Lo conocemos del INER de toda la vida y ha sido un conductor de radio y televisión, en fin, en distintas etapas de nuestra vida nacional. Y yo quisiera hacer nada más una pregunta, Enrique. Este es un organismo de la Administración Pública Federal, no sectorizado, pero finalmente dentro del ámbito de la Administración Pública Federal, al grado que su junta directiva tiene 3 integrantes que son del propio gobierno federal, ¿no? Y si algo le puede, y vimos que al presidente que elegimos ahí para el sistema, a don Armando Carrillo, pues es un hombre con una larga experiencia, pero que finalmente tendrá que atender también los criterios de la junta directiva, de la cual, por cierto, 3 otros integrantes vendrán del Consejo Ciudadano. Así es. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que el verdadero equilibrio, para que sea un medio público y no sesgado a los fines del gobierno en turno, ¿sí? ¿Cómo hacerle para que verdaderamente la voz del Consejo Ciudadano se haga valer per se? Y luego en la Junta Directiva, para que esos contenidos al final del día sí estén puestos en la pantalla o en los micrófonos, en fin, en este medio público, que va a competir, por cierto, con 2 nuevas cadenas de televisión, además de las 2 existentes, y que va a tener que competir con tecnologías de la información y la comunicación, como lo estamos viendo, y sobre todo las nuevas generaciones. ¿Cómo para sobrevivir, influir y trascender, podría un consejero ciudadano como Enrique Lascano, desde el Consejo Ciudadano o de la Junta Directiva, lograr este equilibrio que estamos buscando? Mire, gracias, senador Lozano.
revisando la norma que ustedes de la que han dotado a esta institución, yo repetiría esta fórmula. Yo le pediría que confiara y les pediría que tuvieran un voto de confianza para quienes, si es mi caso, estuviéramos ahí. Conozco la currícula de todos los que se apuntaron, todos son personas con una larga data en los medios y con merecimientos para estar en ella. Pero me parece que también son personas comprometidas con esto. Yo tengo más de 30 años trabajando en los medios del Estado, en los medios públicos, y créame, senador, que conozco la diferencia de los medios de gobierno o de la tentación de hacer de los medios públicos medios de gobierno. Y yo decía que soy un comprometido de los medios públicos, porque conozco sus bondades y porque es tiempo de los medios públicos, ¿no? Y yo creo que Armando Carrillo, que preside esta institución, es un hombre convencido, con una ética personal y profesional para hacer realidad esto. Esto ha costado mucho trabajo, senador. Entiendo que no solamente recursos de los mexicanos, recursos intelectuales de ustedes para dotar a los mexicanos de un sistema que se merecen los mexicanos, un sistema público que nos merecemos todos los mexicanos, porque hay opciones y va a haber más con estas dos cadenas de las que usted habla, pero denos la oportunidad de hacer un trabajo donde saquemos lo mejor de los mexicanos. Quizá estaremos siempre con problemas económicos porque no tenemos esta abundancia que tienen los entes comerciales, pero me parece que hay talento de sobra en muchos mexicanos para sacar adelante un proyecto de estos. Y me parece que hay un compromiso, y lo habrá, de no caer en la tentación de desviarnos para tratar de darle un sesgo de ayuda a un proyecto de gobierno que no sea el proyecto de los mexicanos, el proyecto social. Yo le rogaría para mí o para quien esté que nos den un voto de confianza en esto porque todos, creo que todos, mire, perdóneme la analogía que a lo mejor ni viene al caso, pero este es un mundial de fútbol donde cualquier jugador quisiera jugar. Esta oportunidad histórica de participar en un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, para quienes nos dedicamos a esto, es una maravillosa aventura y me parece que no estaríamos de ninguna forma dispuestos a arriesgar una trayectoria por satisfacer una idea que no es la de la mayoría de los mexicanos. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por su presencia. Gracias, senador. Gracias, senadores. Buenas tardes. Buena tarde a todos.